quiero invitarle a que vaya en su Biblia a Mateo capítulo 12, ubicando el versículo 43. Ayer hasta el versículo 45, para establecer un fundamento escritural en esta enseñanza que he intitulado ¿Cómo mantener tu libertad? Jesús revela en estos 3 versículos la manera operacional de cómo los demonios trabajan en el ser humano. Estos 3 versículos contienen un contenido profundo para que los hijos de Dios entiendan cómo opera y cómo funciona el reino de las tinieblas. Dice la Escritura, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Es decir, este espíritu tenía una casa, tenía un cuerpo. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Una de las cosas que todo hijo de Dios debe saber es cómo trabaja el reino de las tinieblas. Porque cuando los hijos de Dios son ignorantes a las Escrituras en este aspecto, entonces van a ser vulnerables a los mismos ataques del enemigo. Ahora, este versículo primeramente nos da a entender que hay un poder perteneciente a las tinieblas. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice la Escritura que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Esa palabra potestad tiene que ver con un dominio, con un poder, con el cual nosotros cohabitábamos en el pasado. Al llegar a Cristo, entonces Él viene y nos traslada. Esa palabra traslada significa de que el Señor rompe el dominio que nos gobernaba y que ahora nosotros venimos a estar bajo el dominio de la luz, bajo el dominio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Escritura no niega que el poder satánico posee un dominio, posee un reino, posee una jurisdicción de territorio para gobernar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay un poder de las tinieblas. Y con esto no estoy exaltando este poder, pero no debemos desestimarlo. En la segunda carta de Corintios capítulo 2 versículo 11, el apóstol Pablo hace una declaración determinante y dice, yo no ignoro o nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra maquinar no contiene una buena intención. Es decir, usted no la puede repetir, usted no puede decir, hermano, estoy maquinando para hacer esto, porque esa palabra maquinación es una palabra usada para una mala intención o para lograr un propósito con malas intenciones. Y el apóstol Pablo dijo, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿Las maquinaciones de quién? Las maquinaciones de Satanás.
Hay un poder que el enemigo posee, el poder de las tinieblas, es real, existe. Pero permanezca conmigo, yo no he venido a traerle un mensaje para atemorizarle, sino para blindarle y ayudarle a conocer su identidad en Cristo y quién es usted en el Señor para poder mantener su libertad. Hay un poder que funciona en el reino de las tinieblas y no podemos estar ignorantes a eso. En la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 24, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Él va a describir aquí cómo es que él corre. Él utiliza la palabra correr como un atleta, pero está hablando de su carrera en el evangelio, de su vida en el Señor. De esta manera yo corro, no como a la aventura, es decir, no sin propósito o de manera descuidada. De esta manera yo peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esta última declaración nos deja dicho que aquí no se trata de título, que aquí no se trata del nivel espiritual que tú has alcanzado hoy, que tampoco se trata de la experiencia que tú tienes en el Señor o del tiempo que tú tienes convertido al evangelio, sino que se trata de una constante vigilancia diaria de cómo está mi vida en el Señor. Él dice así: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y no es que Pablo se autoflagelaba o se golpeaba físicamente este cuerpo físico, sino que está hablando de una manera metafórica a los deseos carnales. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa palabra heraldo es aquel que guía a los demás. Hay una versión que dice: no vaya a ser que después de haber predicado a muchos, yo venga a ser eliminado. Hay una cosa que yo entiendo en los caminos de Dios, y es que nosotros debemos trabajar en nuestro mantenimiento en el Señor todos los días. El día que usted no lo haga es un día que usted pierde. No se trata de solamente venir un domingo a escuchar la palabra pastoral, me voy a la casa por el resto de la semana, regreso el otro domingo y vuelvo a escuchar la palabra. No se trata de ese estilo de vida para poder estar afilado en contra de los ataques de las tinieblas. Pablo dice: yo golpeo, pero no golpeo como a nada en el aire. Yo corro, pero no a la aventura. Yo pongo en servidumbre mis deseos carnales. Ahora usted quizá dice: hermano, Pablo viene hablando de los deseos de su carne, entonces no es el enemigo. El asunto es de que el enemigo no puede trabajar en ti a menos que tú le des elementos de cooperación. Es decir, Satanás y sus demonios no pueden decir: bueno, voy hoy a hacer esto en esta persona, lo voy a enfermar, lo voy a matar, voy a hacer que pierda todo porque yo lo decido así. No, Señor, Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros para hacer eso. Él puede tomar algo en nuestra contra cuando nosotros damos a él elementos de cooperación. ¿Y cuáles son los elementos de cooperación
aquellas cosas que satisfacen a los espíritus inmundos. Por eso es que cuando ellos salen de un cuerpo, dice la Escritura que andan en lugares secos. Esa palabra seco significa que anda en un hábitat que no es el de él. ¿Alguna vez usted ha estado en un lugar, en un país, en una ciudad donde no es la suya y usted se incomoda, en un ambiente donde no es el suyo y usted está incómodo? Jesús viene hablando de eso. Eso es lo que significa lugares secos. En un lugar donde no es el hábitat de ellos. Los demonios son espíritus sin cuerpos. Es decir, ellos necesitan un cuerpo para poder satisfacer su naturaleza. Y por eso hay diversidad de espíritus sueltos que satisfacen sus deseos y su naturaleza a través de los cuerpos humanos. Entonces, no debemos ignorar este poder. Ahora, el poder de las tinieblas es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Entienda eso. Hay un extremo que dicen los hijos de Dios: no, hermano querido, el diablo no tiene poder. Está equivocado. La Escritura dice que sí tiene un poder, pero que es limitado. No lo dice así textualmente, pero hay versículos que sustentan esto. Mas el poder de Dios es ilimitado. A veces hay personas que se me acercan angustiadas, atemorizadas, con algún miedo de que puede o podría estar pasando algo. Muchas veces me llegan personas creyendo que el poder de la hechicería hizo algo a él, a ella o a un familiar, y llegan casi temblando, hablando conmigo: pastor, parece que lo coloquial que usan es: parece que me echaron una brujería. Y lo primero que yo le digo a esa persona, especialmente si es creyente, yo le digo: el poder de Dios es mayor que el poder del diablo. En otras palabras, puede ser que él tenga un poder, pero ese poder es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Así que si tú tienes una vecina, un vecino que es hechicero, no tengas temor. Él tiene que tener temor de ti. Amén. En la cuadra donde vive mi papá, había una señora que practicaba la hechicería y ella tenía un abasto. Y cuando mi papá iba, la señora que practicaba la hechicería le decía a mi papá: ¿quieres un cafecito? Y mi papá le decía: claro, deme el cafecito. Él no decía: ay, dígame si le echa algo al café. Él le decía: deme el cafecito. Y se tomaba el cafecito y le predicaba a la hechicera. Y cuando usted se asomaba en su casa, tenía en una casita que ellos hacen, tenía allí a las 7 potencias. Pero papá se tomaba el cafecito y le predicaba el evangelio a la señora. Y la señora se convierte al evangelio. Pero dejó a las 7 potencias allí en su casa todavía. Pero llegó el día que agarró todos los ídolos y los rompió y los botó. Porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchos cristianos que le tienen temor a estas cosas, al enemigo. Y déjeme decirle algo: el poder del enemigo, la hechicería, existe. De hecho, el Señor dijo que la desobediencia y la rebeldía son como pecado de hechicería. Es decir, existían aún en aquellos tiempos.
La hechicería básicamente es buscar información del futuro y buscar y procurar poder usando las estrategias de las tinieblas y la oscuridad. Eso es hechicería. Y Dios aborrece la hechicería. Y nosotros tenemos que orar por Venezuela para que este principado se vaya de nuestra nación y que esta nación finalmente reconozca a nuestro Señor. Eclesiastés 2:13 dice que así como la sabiduría sobrepasa la necedad, así la luz es más fuerte que las tinieblas. ¿Cuántos están en luz en esta mañana? Usted tiene la luz de Dios. No ignoramos su poder o sus maquinaciones, su poder limitado. Pero al mismo tiempo reconocemos que el poder que habita en nosotros, en Cristo Jesús, es mayor que el poder de las tinieblas. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Este es un versículo muy mencionado por el pueblo cristiano, pero a veces mal interpretado. Y Pablo viene dando recomendaciones, pero en el versículo 8 dice algo, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado a algunos cristianos decir: el diablo es un león pero sin dientes? ¿Alguna vez lo ha escuchado? Los que tienen tiempo en el Señor han escuchado esta expresión muchas veces. Primeramente, Pedro está usando la figura del león de manera metafórica para indicar el hambre que el enemigo tiene para destruir, para molestar, para hurtar, matar y destruir. Ahora, la Biblia como león representa a nuestro Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. Pero no estamos hablando en ese contexto. En el espíritu que Pedro escribe, él está dejando implícito allí que nosotros tenemos que velar porque el enemigo anda como un león rugiente. Cuando usted ve esos canales en Discovery Channel, Animal Planet, cuando los leones están cazando, las leonas son las cazadoras en sí. Y ellas andan buscando a quien pueden devorar. Y la gente dice algunas veces: el diablo es un león sin dientes. Pero déjeme decirle algo. En este contexto eso es mentira. El enemigo no es un enemigo indefenso. ¿Me está escuchando, hermano querido? Yo no estoy exaltando su poder, pero no debemos desestimar su capacidad de molestar y de arruinar a las vidas. Hermanos, yo he conocido gigantes en el Señor, y cuando digo gigantes no estoy hablando de manera física. Yo he conocido hombres que Dios usaba de manera impresionante, si puedo usar esa palabra. Y hoy en día están derrotados por el enemigo. Eso me dice que ese león tiene dientes y te quiere devorar. ¿Me está escuchando? Porque si usted cree que no tiene dientes, va a caminar descuidadamente. Ahora, yo no camino en mi autoridad con temor. Ay, si tiene dientes, el pastor lo dijo. No. Estoy hablando que nosotros debemos primero conocer quiénes somos en el Señor, pero saber que tenemos un enemigo potencial que quiere venir a destruirnos. Hay un libro, de hecho hay 2 libros que se llaman Los Generales de Dios. Estos libros relatan las biografías de algunos generales, o se les dio este título de generales porque fueron hombres y mujeres que marcaron historia
por cómo Dios los usó grandemente en su época. Entre ellos está Kathryn Kuhlman y otros. Pero estos dos libros reflejan cómo a estos hombres, aunque Dios usó tan poderosamente, cómo al final de sus carreras ministeriales terminaron atacados por el poder de las tinieblas. Eso me dice a mí, o esto se traduce a que si a ellos les pasó, ¿quién soy yo para descuidarme? ¿Me está comprendiendo? Todos los días yo tengo que estar vigilante y hacer mi parte en el Señor. No puedo estar descuidado, no puedo vivir una vida desordenada en el Señor. El profeta Elías es un ejemplo. Un hombre que hizo descender fuego del cielo y destruir a un montón de profetas de Baal. Después se le vio huyendo de una sola mujer. Ahora, cuando yo leo esa escritura, yo digo, ¿será que Elías no pudo clamar por el mismo fuego que destruyó a los profetas de Baal y clamar por ese mismo fuego para que viniera y destruyese a Jezabel? Claro que podía. Entonces, ¿por qué se atemorizó de tal manera? Yo leí una vez un comentario que decía que Elías caminó tan lejos como si fuese de aquí a Caracas, hizo su camino. Huyó tan lejos que fue una larga distancia. Ahora, un hombre que vio el poder de Dios a esa magnitud, después está huyendo de un decreto de una mujer. ¿Cuál es la clave allí? Si el enemigo te logra sacar de la arena de la fe y te lleva a la arena de los sentimientos y la carne, allí tú estás derrotado. Hay una arena que se llama la arena de fe, y cuando digo arena estoy hablando de ese territorio de pelea. Y hay otra arena que es la arena de la carne. Cuando nosotros estamos en la arena de la fe, entonces el enemigo no tiene nada en nosotros. Jesús dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Estoy en la arena de la fe. Pero cuando el enemigo me logra por alguna razón sacarme de la arena de la fe y llevarme al territorio de la carne, entonces yo tengo desventaja allí contra él. Y eso fue lo que él logró con el profeta Elías. Lo sacó de su arena de la fe y lo llevó a los sentimientos. Tú no puedes permitir que eso pase con tu vida. El apóstol Pablo en Efesios 4:27 dice, ustedes no deben dar lugar al diablo. Esa palabra lugar es territorio. No puedes dar lugar, territorio a las tinieblas. Porque el día que tú le des territorio al enemigo, él tiene algo para usar en tu contra. Y por esa razón hoy en día hay tantos hijos de Dios cautivos. Porque no entienden lo que estamos hablando. Nosotros pasamos problemas, vicisitudes, dificultades en esta vida. Claro que sí, no estoy hablando de eso. Pero cuando tú llegas al Señor, tú no tienes que estar cautivo por la carne. Tú no tienes que tener adicciones, tú no tienes que tener nada que represente una ligadura para el reino de las tinieblas. No deis territorio al diablo. ¿Por qué? Porque ese territorio él lo va a utilizar en tu contra. Ay, hermano, es que yo no puedo dormir de noche. Ay, es que siento esto, que siento aquello. Pero tengo películas de terror en mi casa, pero veo películas de terror. Ay, hermano, es que a mí me atacan mucho las morbosidades, pero de vez en cuando me gusta ver las cosas indebidas en la computadora o en la televisión. Le estás dando de comer a los espíritus inmundos, un poquitico, pero les estás dando de comer.
Ay, hermano, pero es que un poquito no importa, le estás dando de comer y eso se va a convertir en un monstruo cuando tú menos lo sepas. Amén, hermano querido. A veces yo estoy cambiando los canales de televisión y veo algo rápido allí y digo, no, esto no me conviene. La mente me puede decir, no, pero es que es un poquito solamente. No me conviene porque es parte de mi mantenimiento diario, mantenerme así. Porque de poquito en poquito todo se vuelve un monstruo y cuando venga a ver, estoy fuera de la arena de la fe y estoy en la arena de la carne y soy vulnerable a los ataques de las tinieblas. Me convierto automáticamente en un blanco para él. ¿Cuántos me están escuchando? Hay un lugar donde nosotros somos invisibles para las tinieblas, donde el enemigo no nos puede encontrar. Pero ese lugar se llama la arena de la fe. Pero cuando el enemigo logra sacarte de allí y te mete a la arena de la carne, entonces eres una presa, un blanco fácil para las tinieblas. Ya vamos a ver cómo nos podemos mantener allí en esa arena de la fe. Lo importante es saber de que hay espíritus que están rondando, que salen de los cuerpos. Y este espíritu dice, está en lugares secos, no tiene reposo, no lo halla, pero dice algo importante, volveré a mi casa, es decir, no se rindió. Ese espíritu en particular tenía una casa que él no quería abandonar, que no quería darle el título a otra persona, ni al mismo Señor Jesucristo. ¿Me está escuchando? Y dice el versículo 44, que cuando fue a esa casa en particular, descubrió que estaba desocupada, barrida y adornada. Es decir, estaba lista para mudarse la casa. Ahora, esta barrida, desocupada y adornada, para los demonios es lo contrario para Dios. Es decir, para Dios esta casa está ocupada en las cosas malas, no está barrida, sino que está sucia, y no está adornada, sino que está desordenada. En otras palabras, para los demonios, o para lo cual los demonios es desocupada, barrida y adornada, para Dios es llena de cosas malas, sucia y desordenada. Y cuando una casa está ocupada con las cosas malas, sucia y desordenada, para los demonios eso es desocupada, barrida y adornada, y está preparada para que yo regrese a ese lugar. ¿Por qué le repetí esto? Porque para que los demonios regresen con tal emoción, eso significa que en tu vida ocurrió un proceso de regresión que te llevó a tal nivel que estás listo para que ese espíritu que salió de ti regrese a ti. Y allí es donde tenemos que tener cuidado. Hay una palabra que en el pueblo cristiano se usa y se llama descarriado. ¿La han escuchado? Pero la palabra descarriado lo que significa es no tener comunión con Dios. Hay personas que creen que descarriado significa no venir a la iglesia. No, señor. Hay gente que viene a la iglesia y está descarriada. No tiene comunión con Dios. Entonces, cuando ese proceso se llevó a cabo, es porque hubo una regresión. Alguien dijo, cuando una persona llega a su estado final de cuando el Señor lo libertó, es porque
el poder se fue escapando poquito a poco, como una bombona de gas cuando tiene una fuga. Se va escapando poquito a poco hasta que queda vacía. Una persona no pierde sus fuerzas espirituales de la noche a la mañana. Una persona pierde sus fuerzas a mediano, a largo plazo. Voy alimentando esto, voy alimentando este pecado, voy descuidando la palabra, voy descuidando la oración, voy descuidando irme a fortalecer en la iglesia, la comunión con los santos, y todo esto, cuando vienes a ver, este remolino te ha llevado a estar en la arena de la carne. Y cuando esto pasa, entonces eres presa fácil para que el enemigo comience a reprimirte con las cosas que él solía oprimirte en el pasado. No es como comencemos en el Señor, es como vamos a terminar. Muchas personas comienzan con fuerza. Yo veía antes algunos maratones y decía, cuando suena ese disparo que sale todo el mundo corriendo, muchos se adelantan en el maratón, ¿verdad que sí? Y yo cuando no entendía las estrategias de los maratones, yo decía, pero hay gente que es tonta. ¿Por qué cuando dan el disparo no se adelantan y toman toda la ventaja que pueden, sino que se quedan tranquilitos? Y los demás van por allá lejos y yo decía, pero si es tonta esta persona, ¿por qué no aprovecha y le gana ventaja? Pero después me di cuenta que eso era una estrategia de mantener fuerza para el momento más determinante de la carrera. Y hay muchos que comienzan en la carrera del evangelio así, corriendo, y quieren correr, y quieren ser mejor a veces que el mismo pastor. Ya yo sé, hermano, ya yo sé. Y uno como pastor le dice, tranquilo, quieto. Ya yo pasé por ese camino, tranquilo, quieto. Mire, yo le he dado consejos a creyentes de 1 año de convertidos y creen que saben más que uno. Y no es que uno tiene que saber todo, no estoy hablando en ese contexto, Dios me libre. Entonces hay muchos que comienzan con fuerza en la carrera del evangelio, con fuerza, y van por allá lejos. Pero yo me di cuenta que los que comenzaban gastando todas sus fuerzas al inicio, no pudieron terminar, estaban de últimos, venían todos cansados y agotados, y el que iba al principio tranquilito es el que va adelante casi ganando la carrera. Usted como hijo de Dios tiene que trabajar hoy para su futuro del mañana en el Señor. Ojalá usted absorba esta parte que estoy hablando. Si usted trabaja hoy para mantener sus fuerzas en el Señor, entonces esta perseverancia y este esfuerzo le va a ayudar a que usted pueda cruzar la carrera. Amén, hermano querido. Porque dice la palabra de Dios que mejor es el fin del negocio que el inicio. ¿De qué vale comenzar bien si terminamos mal? Usted ve, yo me visualizo cuando termine la carrera del evangelio y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser como Kenneth Hagin, que llegó viejito sirviéndote con su misma esposa, partió contigo y fue un hombre intachable dentro del contexto que estoy hablando. Yo no tengo que terminar como los que se desviaron o los que hicieron algo malo. Yo busco ejemplos de hombres como Kenneth Hagin, como David Wilkerson. Hombres que sirvieron toda su vida al Señor y pudieron mantenerse firme contra las acechanzas del diablo.
Usted tiene que visualizarse así. Yo voy a llegar a viejito sirviéndole al Señor. No tengo que desviarme a adulterar. No tengo que desviarme a hacer una locura, una canita al aire para alimentar mi carne. No, yo tengo que trabajar hoy para fortalecerme lo suficiente para que en los días de mi vejez yo esté aún más fuerte que hoy. Pero hay que trabajar en eso. Hay que trabajarlo. Hay personas que me dicen, pastores, que el evangelio es difícil. ¿Cuántos lo han escuchado? Pastor, para estar en el evangelio hay que tener pantalones, pastor. El evangelio es difícil. Ya le voy a dar mi opinión de eso. Yo pienso, y es mi opinión personal, usted puede tener otra, que vivir el evangelio en la carne o vivirlo en el espíritu es lo que va a determinar si es fácil o si es difícil. Porque en mi opinión, yo me deleito en estar en el Señor. Es decir, para mí vivir la palabra, vivir en el Señor, vivir bajo su mano, no es difícil. Para mí es un deleite hacer esto. Es un deleite estar en Él, en su presencia y estar en sus caminos. Si tuviese que volver a nacer, recibiría a Cristo nuevamente y viviría así, porque es un deleite servirle y estar en el evangelio. Entonces, normalmente cuando tú escuchas esa confesión, hermano, es que el evangelio es difícil, es porque el hermanito o la hermanita lidia con su carne todo el tiempo. Y cuando lidia con su carne, que ve que va en contra de lo espiritual, entonces se encuentra ese conflicto del cual habla Pablo y dice, hermano, servirle a Dios sí es difícil. No, hermano, difícil es vivir bajo el dominio de Satanás, borracho, en una acera tirado, sin Dios, sin esperanza, sin destino. Eso sí es difícil. No conocer a Dios, no conocer el mundo espiritual, no estar salvo, que el día que te vayas estás perdido. Eso sí es difícil, pero estar en el reino de Dios es más grande que puede ocurrir a cualquier ser humano en esta tierra. Así que deleites en el Señor y deje de estar diciendo que es difícil. El evangelio debe ser un deleite. Pero por otro lado, lo que sí se requiere en el estilo de vida del Señor se llama disciplina. Diga conmigo, disciplina. De lo que estaba hablando hace minutos atrás, de llegar fuertes en nuestra vejez en el Señor, se puede lograr, pero con esta palabrita que se llama disciplina. Un cristiano indisciplinado, perezoso para las cosas de Dios, es un cristiano que se va debilitando diariamente. Amén, mi hermano. Se requiere disciplina. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6. Allí Pablo dice algo muy importante a su hijo en la fe. Segunda carta de Timoteo 2, versículo 4. Le dice Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿De qué está hablando Pablo? De disciplina. Usa la milicia, usa al atleta y usa al labrador para llegar a una conclusión de enseñarle algo a su hijo Timoteo, que se llama Timoteo. Tú tienes que considerar lo que digo. El Señor te da entendimiento, pero tienes que tener disciplina para poder lograr la corona al final. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe, por tanto me espera la corona de justicia que está reservada para todos aquellos que le aman. Según la historia, Pablo, cuando escribió esas palabras, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, le faltaba poco tiempo de vida para ser ejecutado por el imperio de Nerón. Pero qué satisfactorio es
que el apóstol San Pablo, ya siendo de edad, pudo plasmar en la carta de Timoteo y que hoy usted y yo y todo el mundo la tiene en su mano y decir: terminé mi carrera en el Señor. Amén, hermano querido. Pero ¿por qué la terminó? Un hombre que conocía la disciplina. Sin disciplina no se puede lograr. El enemigo va a tratar de robar la semilla. Si usted es un nuevo creyente, aceptó al Señor hace un año, hace 6 meses atrás, el Señor lo libertó, recibió salvación. Cuídese, porque en ese primer año es cuando los pájaros vienen y tratan de robar la semilla. Es cuando viene la burla de los amigos. Yo le recomiendo aquí a los jóvenes, cuando usted acepta a Cristo, trate de no tener novia en ese año. No porque sea malo tener una novia, sino para que ese tiempo lo dediques a fortalecerte en el Señor. Porque ese primer año, ese segundo año en el Señor es determinante para adquirir fuerzas y enfoque en el resto de tu vida cristiana. Eso es cuando hay una pareja recién casada. Las estadísticas dicen que si ese matrimonio pasa los 2 primeros años, entonces se va fortaleciendo para los siguientes. Hay excepciones, pero es una regla general. ¿Cuántos saben que el primer año y segundo año de matrimonio es fuerte? Ajustes, mentalidades diferentes, cosas que ella hace que a usted no le agradan, cosas que yo hago que a ella no le agradan, etcétera. Bueno, el primer año en el Señor, el segundo año es determinante para nuestro crecimiento. Aprovéchelo. Manténgase enfocado. Y esto requiere disciplina. ¿Por qué estoy hablando de la disciplina? Porque para nosotros contrarrestar lo que dice el versículo 2, es decir, para nosotros no tener una casa que los demonios puedan ver desocupada, barrida y adornada, tenemos que tener una vida disciplinada en las cosas de Dios. Porque si no, el desorden, la suciedad va a comenzar a inmiscuirse, a entrar. Pastor, ¿cómo logro que mi casa para los demonios no esté barrida, adornada y vacía, sino que para los demonios esté desordenada, ocupada por las cosas de Dios? Bueno, ahí está la clave. Tenemos que ocupar nuestra casa. Recuerde que esto es una metáfora que Jesús usa y la casa es nuestro cuerpo. Le voy a decir algo para que usted sepa esto. Hay personas que creen que los que están endemoniados todo el tiempo tienen que estar haciendo cosas raras. Usted puede creerme o no. Yo he estado hablando con personas y le he visto en los ojos, claro, esto es un don en la palabra que se llama espíritu de discernimiento. El espíritu de discernimiento es un don que te permite a veces ver espíritus malos, espíritus buenos, y te permite ver la intención de la gente. Y a veces he podido ver en los ojos de personas cómo el espíritu está allí adentro. Y la persona está normal, duerme, se levanta, trabaja, come, hace las cosas. Pero hay espíritus en esa persona. Y por eso es que usted ve en prensa, tal persona agarró y mató a su mamá. O ese piloto que agarró un día y estaba piloteando el avión y lo estrelló para que todo el mundo se muriera. ¿Qué hace eso? Los demonios. Hay personas que usted puede ver normal allí, caminando, haciendo, hablando, pero tienen espíritus adentro. ¿Sí me entiende, hermano querido? Hay cristianos, esto es una disyuntiva en demonología, pero hay cristianos que pueden tener un proceso de regresión tal que pueden, y aquí lo dijo Jesús, pueden nuevamente estar poseídos por un espíritu. Pero tiene que ocurrir una regresión tan fuerte que la persona llegó allí, y eso lo vamos a hablar ahora. No es que pasa de la noche a la mañana.
Hay personas que le servían a Dios de corazón y hoy maldicen a Dios. Yo he conocido gente que ha estado en iglesias y hoy son santeros. Llegaron a un estado peor que cuando el Señor los encontró. ¿Me escucha, hermano querido? Hay personas que estaban en la salvación, pero hoy en día pisotean la sangre de Cristo. Hoy en día se llaman ser ateos. ¿Qué pasó allí? Allí pasó un proceso de regresión en sus vidas que lo llevó a tal punto para llegar a este estado. Pastor, ¿cómo puedo hacer para mantener mi casa llena? Mateo 7:24. Jesús termina con estas palabras el Sermón del Monte, pero nos deja allí una regla de oro, si podemos decirlo así, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Una vez más Jesús usa la palabra casa, su vida la edificó sobre la roca. Vinieron los problemas, descendió la lluvia, los ríos soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los mismos problemas que al prudente, pero la diferencia fue que esta casa cayó y fue grande su ruina. Jesús viene hablando, si damos una correcta interpretación, viene hablando que el que practica todo lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, entonces el que practica esto es un hombre prudente. Pero Jesús deja de manera implícita allí algo plasmado que yo puedo utilizar como predicador y decir que aquel que practica toda la palabra de Dios, hace su voluntad, se llena la vida de la palabra de Dios, entonces va a ser un hombre prudente que edifique su vida sobre la peña. Y los espíritus van a venir y van a ver, y van a decir: no, esta casa está full de la palabra de Dios, no puedo entrar. No, esta mujer está full de las cosas de Dios. No hay ni un lugarcito pequeño allí para entrar. Uy, esta mujer tiene comunión diaria con el Espíritu Santo. ¿Qué voy a hacer allí? No. Uy. Es decir, cuando el espíritu que te molestaba antes viene y te mira, yo no puedo entrar allí, tengo que seguir buscando a otro. Que cuando los demonios vengan y te vean, digan: no, esta casa está llena, pero de las cosas de Dios, allí no hay lugar en mí. Amén. Pero hay una palabra clave, se llama diligencia. Para poder escuchar y practicar lo que Jesús dice, tenemos que ser personas diligentes. Es fácil decir amén aquí en la iglesia cuando todo está en paz, cuando hemos adorado al Señor, pero cuando estás en el trabajo, que el jefe te grita o te trata mal, allí es cuando tú tienes que ser disciplinado y practicar la palabra de Dios. No es en la iglesia que se dificulta practicar la palabra de Dios, es cuando sales a tu mundo real allá afuera. Aquí todo el mundo te trata bien, se ríe, te dice: Dios te bendiga, varón. Pero afuera es la batalla de nosotros. Aquí no, es afuera, en tu campo, diario. Vas a escoger estar en la arena de la fe o en la arena de la carne, porque en la carne vas a ser vulnerable, vas a ser blanco ante las tinieblas. Amén. Entonces, el que practica la palabra, el que tiene la palabra de Dios, eso es un gran plus para estar lleno de las cosas de Dios, su palabra. ¿Cuánto toman un tiempo para estudiar la palabra diariamente, para escucharla? No la puedes leer porque tienes que salir a trabajar. Ahora hay audios de la Biblia. En el celular la puedes escuchar, en el carro lo puedes escuchar. Estamos en la era de la tecnología.
No me dio tiempo leerla, sentarme. Bueno, cuando voy en el carro, coloco la palabra de Dios para enriquecerme de ella, para llenarme de ella. Le voy a decir algo que he dicho acá en otras ocasiones. Quizá hoy tú no necesitas una palabra específica porque no estás pasando por algo, pero quizá lo que escuches hoy te va a servir para un ataque que tendrás dentro de 5 años y es la garantía de que vas a salir firme de ese ataque de las tinieblas. Entonces la gente dice, no, el pastor predicó hoy del amor, pero yo amo mucho a la gente. Quizá más adelante te venga la oportunidad de odiar y no lo sabes. Ah, no, el pastor predicó hoy del perdón, pero yo perdono, yo no tengo corazón no perdonador. Quizá más adelante necesites esa palabra. Ah, el pastor habló de los diezmos y las ofrendas, pero yo soy fiel. Quizás más adelante necesites esa palabra. Ah, el pastor habló del temor, pero yo no soy temeroso, yo no tengo miedo a nadie. Quizás más adelante necesites esa palabra. No necesariamente que habló el pastor, sino que tú, por tu diligencia, leíste, escuchaste en el carro, en el audiolibro. ¿Cuántos me están escuchando? Una palabra puede salvar tu vida. La puede salvar. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra trae limpieza, no permite que la suciedad de las tinieblas entre en tu vida. Y voy a decir esto. Yo cuando estoy aquí arriba aprovecho de enseñarle todo lo que puedo en este corto tiempo. Hay cristianos que solo leen libros fuera de la Biblia, de hombres de Dios que escribieron esos libros, pero nunca leen la Biblia. Lo voy a repetir. Y yo amo los libros, tengo libros, me gustan los libros, cuido los libros, me gustan mucho. Pero hay cristianos que no leen la Biblia, sino solo libros que están fuera de la Biblia, que fueron escritos por experiencia o por conocimiento, pero nunca van a la Biblia para enriquecer su vida, sino que siempre están leyendo un libro de una tercera persona. Eso no es malo, pero tampoco es bueno. Tú tienes que convertirte en un estudiante de la palabra de Dios primero para poder identificar los libros que vas a leer. Si hay algo equivocado, ya tú tienes la patente que te va a decir y te va a asegurar lo que ese libro está diciendo que es correcto o incorrecto. El orden aquí de los factores sí altera el producto. Usted tiene que conocer bien la palabra, estudiar los libros, claro que sí, yo los estudio, pero su primer libro para estudiar tiene que ser las Escrituras. Amén, hermano querido. Esto tiene que ser así. Tienes que tener una reserva en tu vida de la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a mantener. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra del Señor. Ya vamos a entrar en el 2020. Diga, en el 2020 voy a estudiar toda la Biblia. ¿Ve? Toda la Biblia. Voy a apartar tiempo para estudiarla. Hermano, ya se va a terminar el año 2019. Diciembre, hoy. 1 de diciembre, hoy. Es importante cómo empezamos los años, pero también es importante cómo terminamos los años. ¿Cómo estás terminando este año? ¿Fuerte en el Señor? ¿Con reserva de la palabra en tu vida, en tu estómago? Déjeme decirlo así. ¿O estás terminando el año raquítico ahí, luchando, tratando de sobrevivir en el Señor? ¿Ah? Si estás todo debilucho, es porque necesitas comenzar a tener diligencia, a tener entrenamiento para tener reserva en tu estómago de la palabra de Dios. Amén, hermano. Para que termines fuerte, para que comiences un año con visión clara, para que comiences un año de bendición. ¿Cómo estás terminando este año? ¿Con las mismas quejas del año pasado? ¿Con las cuentas en cero en el banco como siempre? Hay que cambiar algunas cosas entonces.
Amén, hermano querido. Necesitamos diligencia, entrenamiento. El atleta, el labrador, primero tiene que sacrificarse sembrando, entrenando. ¿Pero qué? Después voy a tener el premio. Necesitamos hacer desaparecer de nuestra vida esa cultura perezosa, de microondas, rápido todo, rápido, revelación rápido. Quiero unción pero sin orar, quiero esto pero a esto, quiero todo rápido. Quiero prosperar pero rápido. Esto es lo que nos tiene así como nación. Dice que las riquezas halladas rápidamente se desvanecen, pero las riquezas que han sido ganadas con el tiempo permanecen, dice la Biblia. Necesitamos orar para que nuestros jóvenes tengan esa mentalidad de éxito a largo plazo y no tomar detours, no tomar desvíos y no tomar accesos directos para enriquecernos. La gente quiere todo rápido. Pero hay una disciplina, hay un sacrificio, hay un tiempo de siembra para poder tener una cosecha. Entonces tenga una reserva de la palabra en su vida. Escúchela en el carro, en la casa. Coloque una adoración, escuche la radio 103.5, escúchela, téngala allí en su casa. La radio, escuchar la radio no es un amuleto, pero lo que se dice por la radio es lo que causa vida. Pero tenga algo en su casa, coloque una alabanza. Hermanos, le digo esto porque usted no puede estar desconectado de lo espiritual. Tú no puedes servirle a Dios desconectado de lo espiritual. Tú no puedes hacer un trabajo espiritual desconectado de lo espiritual. No puedes, vas a fracasar al final. Y repito esto para avanzar y ya ir concluyendo. Yo he visto caer gigantes en el Señor, así de... ¿Cómo es que dicen por allí? De platanazo. Y después de Dios haberle dado de todo, han perdido todo en un día. Por hacer una tonta decisión, por tomar una tonta decisión. Dice las Escrituras que así como la mosca arruina el perfume del perfumista, así una decisión, una pequeña locura es para el sabio cuando hace algo así. Entonces tenemos que cuidarnos. Amén, hermano. Yo sé lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Yo sé mis tendencias. Yo sé en lo que el enemigo me atacaba cuando estaba en la arena de la carne. Yo me conozco como persona. ¿Y qué tengo que hacer? Alejarme de esa arena y estar conectado con mi Señor tranquilito. ¿Me escucha, hermano querido? Entonces el Señor te sacó de una vida terrible en cualquier área. Tú tienes que reconocer cuál era tu tendencia, lo que se llama en la mitología griega el talón de Aquiles. Todos aquí tenemos un talón que se llama el talón de Aquiles. ¿Qué representa el talón de Aquiles? La debilidad que nosotros tenemos. La mitología dice que Aquiles lo bañaron en un río, pero quedó el talón afuera porque la mamá lo agarró por el talón y representó el único lugar de su cuerpo vulnerable para el ataque del enemigo. Si a Aquiles le metían un flechazo en otra parte, no lo mataba porque era inmortal, pero su talón era lo único que no era inmortal. Entonces, todos los que estamos acá tenemos un área débil que no es la misma en cada uno de ustedes. Esa área débil tiene gustos, tiene prototipos, tiene perfiles específicos que tú gustas de ellos. Y yo necesito estar alejado de eso y tengo que estar fuerte en el Señor. Paul Yonggi Cho, que después se cambió el nombre a David Yonggi Cho, un escritor y predicador en China muy famoso. Él decía, cuando yo voy a mis cruzadas, siempre me llevo gente que se hospede conmigo cerca de mi habitación y no permito que en mi habitación de hotel haya televisor porque yo sé de dónde vengo. Decía David Yonggi Cho, hombre de multitudes en China. Eso se llama sabiduría.
¿Me está comprendiendo, hermano? El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. No, hermano, es que yo estoy discipulándolo, tranquilo. Bueno, no está mal que le prediques el evangelio, pero cuando tú veas que no hace caso, tienes que retirarte porque él te va a arrastrar o ella te va a arrastrar a su territorio. Tienes que tener cuidado, no ignorar sus maquinaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú conoces tu perfil. ¿Le puedo decir esto? Hay gente que viene a la iglesia y cree que todos aquí somos perfectos y no cometemos errores y usted puede soltar plata y dársela porque se la van a pagar. No, señor. Ay, es que ella o él va a la iglesia. Tiene que ser un hombre o una mujer de Dios. No, señor. Equivocado. Nosotros somos hijos de Dios perdonados por su sangre, pero no porque somos perfectos. Usted no sabe el área que su hermanito o hermanita tiene que renovar en su vida. Y esto lo digo en el contexto de alerta que estamos hablando en las Escrituras. No lo digo para ofenderle. Yo amo a mi iglesia. No los conozco bien para decir tal cosa mala. Pero lo digo en forma general para que usted sea un cristiano que esté alerta todo el tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una enseñanza de afilar su espada y que usted esté como un atalaya alerta. Eso es para que usted no se deje encantar y diga, no, denle con los ojos cerrados. No, señor. Ahora, esto se logra con el discernimiento espiritual. ¿Por qué le digo esto? Para hacer un balance. Yo soy un pastor de balance. No es para que termine el servicio y cuando se te acerque un hermanito a saludar, usted lo mire y le diga, hermano, ámalo, abrázalo, dele una sonrisa. Dígale, gracias a Dios estás aquí. Amén. No diga, ¿quién eres tú? ¿De qué ejército vienes? ¿Del Señor? Como dijo Josué. ¿De quiénes eres? ¿De los enemigos del Señor? No, eso es discernimiento carnal, así no se logran las cosas. Lo segundo que mantendrá nuestra casa llena es la comunión con el Espíritu Santo. Segunda carta de Corintios 13:14 dice el apóstol Pablo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo te va a mantener, como dice un predicador que escucho, te va a mantener engrasado en el Espíritu. Es decir, va a mantener que tú no te oxides en el Espíritu, sino que te va a mantener fresco en el Señor. Te va a mantener alerta a los dones del Espíritu, al don de discernimiento. Esto se logra en la comunión con el Espíritu Santo. La presencia de Dios te va a revelar los pecados que son ocultos, que tú no puedes ver. Solo se logra en la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre te va a convencer de pecados, de cosas malas que hay en tu vida. Eso se logra en la presencia de Dios. Te va a mantener lleno de su presencia, de su amor, de la adoración, de la alabanza. Eso se logra en la comunión con Dios, con su Espíritu Santo. Esta segunda cosa que acabo de decir es muy importante para mantener una casa llena y no vacía para las tinieblas. Amén, mi hermano. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Ha visto usted algún hijo de Dios? Hay otra expresión que usan mucho en las iglesias que dicen, fulanito de tal se fue al mundo. Amén. Regresó a estar bajo el sistema del mundo. Y yo por odioso a veces les digo, ¿y dónde estaban antes? ¿En el mundo o fuera del mundo? Se fue para el mundo. ¿Y dónde estaban antes? Pero yo sé lo que significa y esto ocurre porque vino un descuido, evidentemente. Pero ¿cuántos han visto en alguien específicamente que esta persona se convirtió en algo peor de lo que era antes de llegar al Señor?
¿Han visto algún caso así? Alguien dijo una vez, el poder de Dios es el mismo, pero alguien dijo, es más fácil que un inconverso se convierta al Señor que un descarriado regrese a los caminos del Señor. Y la razón muchas veces es porque el postrer estado de esta persona viene a ser peor. Dice que invita a 7 espíritus peores que él. Este es el peligro de llegar a tal extremo de regresión, porque es un estado mucho peor del que tú tenías antes de recibir al Señor por primera vez. La carta de Hebreos dice de una gente que pisotea la sangre de Cristo y que para ellos no hay más sacrificio. La Biblia habla de algo que se llama insensibilidad de la conciencia o conciencia cauterizada, cicatrizada. Es decir, la Biblia habla de aquellos que hacen lo malo, pero ya no se sienten mal aquí adentro. Le preguntaron a un indio una vez, ¿qué significa la conciencia? Y el indio dijo, es como la punta de una flecha que entra en un lugar y da vueltas, pero dio tantas vueltas que perdió la punta y ya no afecta a aquello donde está puesta. Eso es un peligro, llegar allí a ese nivel de conciencia que haces lo malo y nada te afecta, nada te redarguye aquí adentro. Cuando hacen algo malo, ¿cuántos sienten aquí adentro que te dice, hey, hiciste mal, arrepiéntete? Esa es la voz de la conciencia unida a la convicción del Espíritu. La convicción del Espíritu cuando haces algo malo te acerca a la presencia de Dios. La condenación del diablo cuando haces algo malo te aleja del Señor. ¿Cómo sé yo cuando es el Espíritu Santo? Cuando la convicción me acerca a Dios. Cuando es culpabilidad y condenación me aleja. Ah, ya te tomaste una cerveza, tómate la caja completa. ¿Qué es eso? ¿Convicción o condenación? Condenación, porque te aleja de Dios. Hay que saber hacer esa diferencia. Entonces ese espíritu va y coloca en un estado peor de cómo estaba esa persona y ya puede llegar a necesitar liberación o una intervención del espíritu específica para libertar a esa persona y salir del encantamiento donde está. Termino diciendo esto que no es 100% confirmado, pero lo escuché hace tiempo. En el 1495, el polifacético Leonardo da Vinci pintó uno de los cuadros más vendidos del mundo, el cual nosotros conocemos como La Última Cena. ¿Lo han visto? Su pintor fue Leonardo da Vinci en el 1495. Pero dice la historia que Leonardo da Vinci no pintó este cuadro rápido, tomó mucho tiempo para pintarlo. Y tomó mucho tiempo porque él escogía los rostros para poder plasmarlos en la pintura. Él escogió el rostro de Jesús, el rostro de Juan, el de Pedro, el de Jacobo. Es decir, él buscaba el rostro y cuando veía a alguien decía, tú vas a ser Jesús, porque de alguna manera como pintor se imaginaba que Jesús tenía ese rostro. Y Da Vinci tomó mucho tiempo para pintar La Última Cena. Tomó tanto tiempo que uno de los que lideraba en ese lugar, en esa capilla, habló con su superior y se enojó con Da Vinci diciéndole, chico, ¿cuándo vas a terminar la pintura? Era maracucho ese. Y Da Vinci le responde, bueno, no se preocupe, yo voy a terminar la pintura. Si tengo que usar el rostro de este líder que me está presionando de lo enojado que estaba para terminarlo, voy a usar el rostro de él, porque solo faltaba un discípulo en la pintura para terminarla y era Judas Iscariote. Da Vinci no había terminado su pintura porque faltaba un discípulo muy importante que era Judas Iscariote. Y Da Vinci respondió, yo tengo que encontrar el rostro perfecto, perverso, que radie el mal que yo necesito para poder pintar el último discípulo y con eso terminamos la pintura. Dice esta anécdota que este hombre salió a captar personas que podían ser Judas Iscariote para que este hombre terminara la pintura y le trajo un casting a Da Vinci. Y lo más sorprendente fue que cuando Leonardo escogió a quién iba a ser Judas Iscariote, como había pasado tanto tiempo,
al final se dio cuenta que que el rostro que utilizó como Judas Iscariote, tiempo antes había sido el mismo que había usado para uno de los discípulos. ¿Sí captó lo que le dije? ¿Qué probabilidades hay de eso? ¿Qué le quiero decir con esto? Tu condición interna se refleja en tu cuerpo también. Tu perversidad interna se refleja en tu rostro también. Y mucho tiempo antes, el mismo rostro que había servido para pintar a un hombre piadoso, ahora servía para pintar al más perverso del grupo. El pecado corrompe. Tu condición interna se refleja en tu vida externa. Por eso es que hay personas que han estado en el camino del Señor y cuando se apartan de Él les cambia hasta la cara, ¿sí o no? ¿Lo han visto? Les cambia el rostro, la cara, les cambia todo. Y por eso es que yo creo firmemente que la presencia de Dios rejuvenece, te da gracia, te da favor. Y la gente te puede decir, ¿qué tienes tú? Y tú puedes responder, es que el rostro del Señor ha resplandecido sobre el mío. Ahora te veo más bonito, ahora te veo más fresco. Es el Señor, hermano. Cuando estamos en el pecado, cuando estamos fuera y alejados de Dios, entonces todo se llega a reflejar aún en nuestro rostro y en nuestro cuerpo. Y termino diciendo esto. En la bendición arónica que está en Números 23, dice: el Señor te dé paz. Esa era la oración sacerdotal para el pueblo de Israel. El Señor te dé paz. Y dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. Es una de las bendiciones de la oración. El Señor haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. ¿Sabe dónde se encuentra ese resplandor? En la comunión con el Señor. Amén, hermano. Yo quiero que en esta mañana usted salga de acá con una casa llena de la palabra, con una casa llena de su presencia, para que cualquier cosa que lo quiera molestar allá afuera, cuando lo vea diga: yo veo allí la misma presencia de Dios en esa persona. Yo veo la llenura de la palabra de Dios en esa persona. Póngase de pie. Y hoy usted va a hacer un compromiso de disciplina y de diligencia. Si estás en un proceso de regresión en este día, estás débil para orar, ya no te gusta escuchar o venir a la iglesia, no quieres adorar a Dios, todo es trabajo, afán, entonces el hambre se te ha escapado. El primer síntoma de una persona cuando está débil es que se le quita el hambre. El síntoma de salud es cuando te da hambre. Es lo mismo en lo espiritual. Cuando se te quita el hambre es porque estás débil espiritualmente. Pero cuando tienes hambre de Él y de su palabra, es porque tienes las energías óptimas para seguir. Yo quiero que tomes estos minutos y reflexiones cómo vienes corriendo la carrera en el Señor. Y si el enemigo ha ganado territorio en tu vida en esta mañana, es tiempo de dar un stop a eso y decir: no voy a darle más territorio al enemigo. Voy a ganar territorio, voy a recuperar territorio, y sí se puede lograr. Quizá el enemigo te dice: es muy difícil que vuelvas a tu estado óptimo, pero eso es una mentira del diablo. Comienza poco a poco a recuperar tus fuerzas y lo vas a lograr, hermano. Es un deleite estar en la presencia de Dios. Señor, te doy gracias en este día por toda esta feligresía que está hoy aquí. Yo te pido que todo terreno que el enemigo ha podido ganar en este tiempo, tú lo confundas para que huya en terror de ellos. Y que ellos puedan salir de aquí hoy, Señor, convencidos y fortalecidos en ti. Que llenen su casa de cosas buenas, de la palabra, de tu presencia, para que cualquier espíritu de las tinieblas no pueda regresar a sus vidas a influenciar
a matar, hurtar y destruir. Multiplica las fuerzas al cansado, Señor. Multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Padre. Que toda apatía, que toda debilidad, que toda pereza espiritual, todo sueño desaparezca, se vaya. Señor, aviva el fuego del don que hay en ellos. Avívalos, aviva los corazones. Y oro esto no solo para los miembros de esta iglesia, sino que oro esto para todos, Señor, los que representan el cuerpo de Cristo en Venezuela. Señor, aviva el fuego del don de tu pueblo en Venezuela. Que la tibiez, Señor, que la miseria, que el sueño espiritual, la pereza espiritual, la debilidad no pueda hacer nido en sus vidas. Señor, te doy gracias porque tú eres poderoso, más abundantemente de lo que entendemos, y tú nos libras del mal. Fortalécenos en ti y en el poder de tu fuerza. Queremos tener toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. Gracias, Señor. Ahora yo quiero que levante su mano derecha. Por favor, nadie se quede con su mano abajo. Voy a hacer una oración de protección sobre ustedes. Señor, yo oro para que todos los que están aquí, Padre, que representan padres, madres y familias, yo te pido, Señor, que el enemigo no los pueda encontrar, que no encuentre ni a su familia, ni a su empresa, ni a su propósito, a nada de aquello que concierne a sus manos, Padre. Yo reprendo toda muerte prematura, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de las tinieblas, se va. Todo espíritu de miseria, de estafa, de pobreza, de ruina, se va. Todo espíritu de pánico, de miedo, se va. Todo espíritu de depresión, se va. Todo espíritu de suicidio, se va. Todo espíritu de pecado inmoral, de adulterio, se va. Todo demonio de las tinieblas, se va. Esta casa te servirá a ti, Señor. Sus casas te servirán a ti, sus familias, su descendencia, sus hijos, sus hijas. Ellos te seguirán sirviendo cuando no estén en esta tierra. Señor, yo te pido que los lleves con bien donde quiera que ellos vayan, Señor. Por aire, por mar o por tierra. Te pido que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos nosotros que te tememos a ti, el único Dios verdadero. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Amén. Y amén. Amén. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh, gracias, Padre. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro.